somewhere between a grand and wish and a forgotten dream. All the number in your pocket when you wash your jeans. All the other power leaking when you got beliefs. Now that you got the scene, let's dive into some deeper things. Creeps and things, hate, deceit, and greed. Mi nombre es Jerry Gutiérrez y el día de hoy estaré resolviendo una prueba de estudios matemáticos, específicamente la prueba 2 de mayo del 2017, del tema de correlación. Entonces la prueba inicia así. El director de una fábrica de carpetas fue anotando durante 6 meses consecutivos el número de carpetas producidas en la fábrica de ese mes, en miles, y los costes de producción en miles de euros. Entonces acá nos dan lo que es la tablita. Acá tenemos las carpetas producidas, que sería X, y luego tenemos los costes de producción, que sería C. Entonces el apartado A nos dice que con estos datos dibuje con precisión un diagrama de dispersión. Utilice la siguiente escala. En el eje horizontal 2 centímetros para representar 5000 carpetas y en el eje vertical 2 centímetros para representar 10.000 euros. Entonces acá ya tenemos la escala. Notamos que el BI nos da la escala que debemos utilizar para la realización del diagrama de dispersión. Entonces recordamos que en el eje horizontal lo que vamos a hacer es cada 2 centímetros serían dos cuadritos de estos grandecitos y representar lo que sería de 5000 para representar 5000 carpetas. Entonces sería de 5 en 5 cada dos cuadritos de esos grandes. Y luego en el eje vertical, que sería este de acá, cada 2 centímetros para representar 10.000 euros. Entonces cada dos cuadritos de estos grandes va a ir de 10 en 10. Ya una vez hecha la escala, ahora nos queda es ir posicionando los puntitos que le va a dar forma a nuestro diagrama de dispersión. Entonces nos ubicamos en carpetas producidas, que sería X, en esta parte. Nos ubicamos en 10 y luego en los costes de producción, que sería acá, hasta 35. Entonces 10 hasta 35, que quedaría como por acá. Luego 15 hasta 40. Subimos hasta 40. Ahora nos dice que 22 y luego 60. 22 vemos que debemos hallar el lugar exacto donde va a estar colocado el 22. Para esto debemos hallar cada cuánto de estos cuadritos chiquititos que vemos acá equivale a una unidad. Para esto vamos a dividir el número de cuadritos chiquititos que hay hasta donde va a comenzar nuestra escala. Dividirlo entre de cuánto en cuánto estamos haciendo la escala. Entonces acá tenemos, entonces quedaría 10 dividido entre 5, porque va de 5 en 5. Y eso en la calculadora nos da un resultado de 2. Entonces, cada dos de estos cuadritos chiquititos equivale a una unidad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 21, luego acá 22, luego acá 23 y así sucesivamente. Entonces vemos que es 22 hasta 60. Entonces tenemos 21 y luego acá 22. Subimos hasta 60, que quedaría como por esta zona. Luego 30 hasta 72. En esta parte es más fácil saberlo porque como va de 10 en 10 la escala y tenemos 10 cuadritos chiquititos, entonces cada uno de esos cuadritos va a equivaler a una unidad. Entonces 72 quedaría acá y nos ubicamos hasta 30. Luego 28 hasta 68, entonces contamos, acá quedaría 26, luego acá 27 y luego acá 28. Subimos hasta 68 que quedaría como por esta zona. Y para finalizar tenemos 21 hasta 55, que está por esta zona. Y así hicimos lo que es el diagrama de dispersión. Ahora en el apartado B dice que para este conjunto de datos debemos hallar la media del número de carpetas producidas, o sea X, y luego la media de los costos de producción de C. Entonces lo que debemos hallar es X, que serían las carpetas producidas, la media de estos datos, y luego la media de los costos de producción de estos de acá. Entonces para esto nos vamos a ir a la calculadora. Vamos a editar unas listas. Entonces vemos que en la lista número 1 lo que vamos a colocar son las carpetas producidas, o sea X, y luego en la lista número 2 los costes de producción, que sería C. Ya una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es calcular la media. Para esto nos vamos a Calc, a la opción número 1 y vamos a calcular primero las de X, las carpetas producidas. Entonces sería la lista número 1. Bajamos hasta calcular y vemos que nos da 21. Luego ahora vamos con C.
Igual nos vamos a Stat, calcular y la opción número 1, pero en vez de la lista número 1 vamos a poner la lista número 2. Y vemos que nos da 55, la media sería 55. Ahora en el apartado se dice que rotule el punto M entre paréntesis X, C en el diagrama de dispersión. Entonces acá tenemos nuestro diagrama de dispersión que habíamos hecho anteriormente y lo que vamos a hacer es rotular el punto, o sea, el punto donde está la media del número de carpetas producidas, o sea, de X, y luego la de los costos de producción, que sería C. Entonces nos ubicamos en el eje de X hasta 21, que quedaría acá, y luego en la medida de los costos de producción de C, que sería hasta 55. Entonces 21 hasta 55 vemos que es este mismo puntito de acá. Entonces lo que hacemos es rotularlo de esta forma. Ahora en el apartado D dice que utilice la calculadora de pantalla gráfica para hallar el coeficiente de correlación momento-producto de Pearson. Entonces para esto nos vamos a ir a la calculadora nuevamente. Lo que vamos a hacer primero es activar una opción, la cual se llama Diagnostic On. Para activarla debemos presionar otra vez Enter hasta que diga Done y ya está activada. Y ahora lo que nos queda es ir a calcularlo con los mismos datos que habíamos ingresado anteriormente, hasta la opción número 4. En la lista X vamos a poner la lista número 1 y en la lista Y vamos a poner la lista número 2. Luego le damos calcular y vemos que R es igual a 0,9895680932. Ahora en el apartado E dice que indique un motivo que explique por qué la recta de regresión de C sobre X resulta apropiada para modelizar la relación que existe entre estas variables. Entonces la respuesta sería que la correlación es muy fuerte. ¿Esto por qué? Porque vemos que 0,9895680932 está dentro del rango de 0,75 hasta el número 1. Entonces la correlación es catalogada como fuerte. Ahora en el apartado F dice que utilice la calculadora de pantalla gráfica para hallar la ecuación de la recta de regresión de C sobre X. Entonces nos vamos a ir a la calculadora y vemos que ya está acá. Lo que debemos hacer es colocarlo algo así como AX más B. A sería 1,94, X más B, que B sería 14,2. Ahora el apartado G dice: dibuje con precisión la recta de regresión de C sobre X en el diagrama de dispersión. Entonces debemos hacer una recta de regresión muy precisa. Entonces para hacerla de una manera muy precisa vamos a tomar en cuenta dos puntos por donde va a pasar la recta, que sería el punto que habíamos rotulado anteriormente, y vamos a tomar en cuenta también la ecuación de la recta, pero nada más el valor de B, que sería 14,2, que es donde va a iniciar la recta. Entonces nos ubicamos en 14, tenemos aquí 11, 12, 13, 14, va a iniciar desde acá, va a pasar por el punto rotulado y termina hasta el último valor del diagrama de dispersión, hasta el último punto, por decirlo así. Y para finalizar, entonces dice: cada mes la fábrica vende todas las carpetas que ha producido ese mes. Cada carpeta se vende por 2,99 euros. Entonces el apartado H dice: utilice la ecuación de la recta de regresión para estimar el número mínimo de carpetas que tiene que vender la fábrica en un mes para superar los costes de producción de ese mes. Entonces el problema H lo que nos quiere decir es que utilicemos la ecuación de la recta, o sea, la que hayamos encontrado anteriormente, que sería esta de acá, para estimar el número mínimo de carpetas que tiene que vender la fábrica en un mes para superar los costes de producción de las carpetas. Entonces lo que nos soliciten es cuánto debería vender la fábrica para que su ganancia sea mayor al coste de la producción. Así que utilizaremos la ecuación de la recta. Y vemos también que en la parte de arriba nos están diciendo cuánto cuesta cada carpeta nada más, pero nunca nos están diciendo cuánto hicieron en un mes, cuántos euros hicieron en un mes. Entonces lo que vamos a hacer es despejar X. Esta X a la par de 2,99 sería el número o el número de ganancias pues que hicieron por mes en total. Entonces debemos hallarlo. Entonces para esto vamos a despejar. Primero ponemos juntas los dos valores que tienen X y vemos que
pasa a restar, porque acá si lo movimos a la izquierda y vemos que es un número positivo, entonces se va a pasar a ser negativo. Entonces tenemos 2,99x menos 1,94x y dejamos apartado el 14,2. Entonces vamos a realizar esta operación en la calculadora. Entonces vemos que es 2,99 menos 1,94. Ese es un resultado de 1,05. X igual a 14,2. Entonces ya ahora sí, X y vamos a pasar igual, X igual, y vamos a pasar a dividir 14,2 sobre 1,05, que es una calculadora nos da 13,5. Pero hay que redondearlo a 14 porque estamos igualando la cantidad de carpetas que se hacen y la cantidad en la que gastamos. Estamos igualando los costes producidos, entonces al redondearlo a 14 está superando ese coste de producción.